La pregunta que yo siempre me hago es cómo se cuidaban antes, ¿no? Y haciendo absolutamente todo, ¿no? Recorriendo los caminos que recorrió, por ejemplo, San Martín. Y aquí trajiste algo, ¿lo llevas siempre esto? Es una de mis cosas más lindas que tengo, Sí. la historia de esto, y que lo charlábamos antes del aire, pero ahora quiero compartir con usted porque esto es algo que me emociona, Sí. porque me gusta hacer la historia de grandes personajes de la historia, e hice la historia clínica del general San Martín. Sí. Un hombre que el general Mitre describió en la biografía de San Martín como un inválido. Es decir, tenía tantas enfermedades que él superaba, y San Martín era un adelantado en todo. Él, en el buen sentido de la palabra, conquistó a todas las mendocinas. ¿Y cómo hizo para conquistarlas? Y traía de Europa figurines de modas, diseños para... Entonces empezaban a tejer, a coser, a hacer trajes, a hacer uniformes, a hacer que los maridos que eran terratenientes pongan plata para la campaña. ¿Te das cuenta lo que hizo San Martín? Un armado que solamente una persona brillante lo puede hacer. Solamente los San Martínez, que en el planeta no hay muchos. Con creatividad. Con creatividad. Es inteligencia, estrategia, pero creatividad. Sí, y con pasión, con un norte muy, muy claro. Y logró hacer granaderos. Ahora tenemos la camiseta de los Pumas, que es parecida a la de los granaderos. Y cosa que es muy buena, es muy, muy interesante. Los granaderos eran pintones. Y en ese momento, todas las chicas querían salir con los granaderos del general San Martín. Y querían casarse con los granaderos, porque él estaba haciendo toda una cultura de heroísmo, de patria, de un montón de cosas. En ese momento la sal común, no estaba yodada, no tenía yodo. Entonces era común que las personas desarrollen hipotiroidismo. Y el hipotiroidismo en ese momento, sin yodo, agrandaba la glándula tiroides. Con lo cual, sobre todo las mujeres jóvenes, se les ensanchaba el cuello. Si vos ves pinturas de la época, los cuellos eran unos cuellos muy redondos y muy voluminosos. Y medio cambiaban la figura femenina. Eso se llamaban cotudos. En ese momento se decían cotudos. ¿Por qué? Era hipotiroidismo por falta de yodo en la sal. ¿Me expliqué hasta acá? Sí, clarito. Dicho esto, te digo, las mujeres querían conquistar a los granaderos e iban a rezar a Santa Rita y San Antonio, no volverse cotudas, sino hasta después de haber conquistado un granadero del general San Martín. Esto que es lindo decirlo, te habla de la cultura que había. Si San Martín, esto un día charlando con Felipe Piña, con quien trabajamos mucho esto, me dijo, mira Dani, si San Martín moría el día antes del cruce de los Andes, ganaban igual. Porque todo estaba tan bien planeado, las 6 columnas estaban tan bien planeadas, todo estaba tan bien planeado. Vos vas al Plumerillo, porque hoy dejaron un par de hectáreas en Mendoza, lo que era la salida de él en el Plumerillo, el campamento. Yo fui en pleno invierno, vestido con todo. No me podía mantener parado del frío que hacía y miraba la cordillera. Y yo digo, salieron de acá, cruzaron eso y ganaron. Estudiando la historia de San Martín, encuentro, en ese momento me acredité como investigador de la Biblioteca Nacional, que tenía insomnio. ¿Por qué tendrá insomnio? ¿Por qué tendrá insomnio? ¿Por qué tendrá insomnio este hombre? ¿Sería depresión? ¿Sería esto? ¿Sería lo otro? ¿Sería cansancio? Y un día encuentro un documento de él que decía, lo que me quita el sueño no es, escuchá esto, lo que me quita el sueño no es el enemigo, sino cómo cruzar esas altas cumbres. Lo desvelaba, claro. ¿Y esa estrategia, cómo se planifica esa estrategia? Bueno, esa estrategia militar hoy se enseña en las principales escuelas del mundo. Son 6 columnas que funcionaron al dedillo. En 12 horas cumplieron con la campaña. Una cosa fuera de serie. Y una de las cosas que hacía era cuidarse en salud, ¿no? Ahora, cuidarse en salud en aquel tiempo. Hoy, no sé, qué conjunto de enfermedades tenía San Martín y cómo lo hubiera recetado un médico de hoy. ¿Qué le hubiera dado? Él ¿Qué tenía, medicación le hubiera y dado? él, una de las cosas que tenía, que para cruzar los Andes no era lo ideal, es asma. Asma del adulto. A cualquiera lo hubiera sacado de juego, digamos. Mira, San Martín, Belgrano, yo podría decir que si yo le hago un análisis de sangre a Belgrano, un mes antes de la batalla de Salta, seguro tenía anemia. Por los síntomas que tenía, por los vómitos de sangre, seguro tenía anemia. Por mucho menos, la mayoría de las personas hoy faltan al trabajo. Él fue a la batalla de Salta y ganó. Y San Martín, en peor condición, cruzó los Andes. Y cruzó en parte en camilla.
El ideólogo de esto fue San Martín. ¿Y qué significa? Describime esto que tenés aquí. Esto es hay en el Museo de la Rambla de Mendoza, sí, hay algo, el original de esto, sí, esto es una copia, que es el botiquín homeopático del general San Martín. San Martín era un adelantado en todo. Era un renacentista, pintaba abanicos, practicaba pintura, escribía, era un renacentista. Eso, la vida interna íntima de San Martín es extraordinaria. Y un amigo de él, que era Ángel Correa, le trae de Europa lo que recién se había desarrollado, que era el principio de la homeopatía. El botiquín homeopático de San Martín está en el Museo de la Rambla, en Mendoza. Y yo cuando lo vi me enamoré, soy médico, veo el botiquín, que es así, que es como una alforja, porque la armó así, como para poder cruzar los Andes. Es decir, la envolvía, esto es para llevar en el caballo, ¿me explico? Claro. Entonces, y esto está expuesto ahí. Cuando hicimos historia clínica, etcétera, con Felipe Piña, sin que Felipe supiera, yo fui, le saqué todas las medidas, etcétera, etcétera, lo copié, sí, vine a Buenos Aires con mi hija, con un ebanista, con una cantidad de gente, fuimos armando una copia idéntica. Una réplica, exacta. Es una réplica y es exacta, con todos los tubitos que compramos ahí cerca de la Facultad de Medicina, que venden tubitos de ensayo, qué sé yo, que son los tubos de los distintos medicamentos homeopáticos. Hice 2 de estos, o sea que existe el original y 2. Uno se lo regalé a Felipe y otro es el que ves acá. Este que tenemos acá. Y esto lo usaba de medicación. ¿Y qué contiene? A ver, ¿cómo lo utilizaba esto? ¿Cómo lo administraba? Y peca distintas sustancias homeopáticas que son básicamente las mismas que hasta hoy se fueron arrastrando en el tiempo, más allá de que sean útiles o no. Lo que quiero decir, sí, es que de hecho él preparaba el láudano de Sydenham. El láudano de Sydenham, él tenía asma, él tenía artritis, tenía gota, tenía enfermedad reumática importante y tenía que medicarse con morfina. Te cuento una historia. Al lado de esto, en el museo, estaba la figura de San Martín con una balanza preparando medicamentos. Una de las cosas que debía preparar era morfina. La morfina es una droga, es una sustancia. Viene del Papaver somniferum o adermidera. De ahí se saca la sustancia, que es el opiáceo, la morfina. Y un gran médico inglés de por entonces, Sydenham, desarrolló un fármaco que servía para el tratamiento del dolor. Y él lo preparaba. Eso es droga en el fondo. Se había corrido que San Martín era un adicto. Entonces, cuando iban en el colegio, los chicos de colegio decían, mirá, San Martín preparaba droga. Entonces, la directora del museo saca ese cuadro para que los chicos no dijeran eso. Hablando con la directora, le digo, no, obviamente una persona que tiene la enfermedad de la adicción no puede conducirse a sí mismo. Él condujo 5.000 hombres, llevó 600 reses, porque en el camino tenías que comer, ¿sabes? Claro. O sea, tenías que cruzar, tenías que comer, no tenías que llevar nada más que 5.000 fusiles, 5.000 municiones, no, aparte tenías que comer, tenías que vivir en el mientras tanto con temperaturas de menos 10 grados a más de 20 grados en el mismo día, con asma y con láudano de Sydenham. Pero él sabía prepararlo. O sea, ¿Cómo tenía conocimientos medicinales? Yo tengo gota, tomo un alopurinol, 300 miligramos todos los días y yo mantengo estable. ¿Cómo hacía San Martín para saber cuánto tenía que tomar, cómo lo tenía que elaborar? ¿Cómo sabía? Esto le alcanzaba para los días que llevaba, el recorrido que tenía que hacer. Y él seguramente sí, él lo preparaba. ¿Uno de los tubitos? Cualquiera de ellos. Y a ver, cada uno está identificado. Cada uno está identificado. Sí. Mira, te copio, me pongo los lentes también. Y bueno... Mercurio. Esto es pulsatilla. Solubilis. Esto es pulsatilla. ¿Para qué es cada cosa? A ver. Esto es veladona. Ajá. La veladona es una planta. Veladona es una planta que los romanos utilizaban. Dice veladona, sí, bella dama. ¿Por qué bella dama? Porque si vos pones una gotita de veladona en el ojo, la pupila se hace muy grande. Se dilata. Entonces se dilata y esos ojos negros atraían mucho a los romanos. Entonces lo llamaban veladona. Y eso es un parasimpático que hoy usan los oftalmólogos, algo similar a la veladona, para que se dilate la pupila y poder hacer fondo de ojo. De ahí viene el nombre de veladona, ¿no? ¿Y cómo era que se lo administraba él? Porque vos me das determinado medicamento y me decís, Edu, mirá, esto a la mañana. Esto cada 8 horas, claro. ¿Cómo hacía él? Bueno, él según las instrucciones que seguramente le debe haber traído escrita Ángel Correa, que era el amigo desde Europa, ¿no?